Bueno, qué bueno que ya están terminando. Les felicito por el enorme esfuerzo que significa terminar toda una serie de cursos y en particular aguantarme a mí y venir a la clase. Así que bueno, gracias por la alegría de poder contar con ustedes. ¿Cuántos somos? Estamos unos cuantos, 56. Bueno, miren, les agradezco a quienes están ahí conectados, recién están llegando, sé que es la primera clase, están pues, seguramente calentando motores. Aquí en Argentina son las 11:10 de la mañana, en otros países son las 9, incluso las 8 de la mañana. Así que bueno, entiendo que un sábado es medio complicado, nos estamos organizando, pero les agradezco mucho el encendido de cámaras, así poder interactuar con ustedes y tener esta clase, ¿no? Presencial, justamente porque las podemos ver, aunque tiene como nombre cursos virtuales. Bueno, miren, hoy vamos a trabajar en grupos. Después, en un rato, nos vamos a dividir en grupos para analizar algunos pasajes. Así que y vamos a luego tener un tiempo para poder compartir aquellas cosas que hemos apreciado. Así que la dinámica con la que trabajemos va a ser importante poder seguirla, digamos, lo más cercana posible, a fin de que podamos, en la mayoría de los grupos, o casi todos, poder tener luego el tiempo de retroalimentación. Pero bueno, estamos con el libro de Primera y Segunda de Reyes, terminando Segunda de Reyes, y por otro lado también lo que estamos es cerrando todo lo que es esto de profetas anteriores, ¿ok? Entonces, a manera de cierre de la clase, me gusta la idea de empezar ahora más bien con preguntas o comentarios que me gustaría hacer que me gustaría oír en cuanto a los contenidos. Entonces, les voy compartiendo acá el PowerPoint que tengo preparado para la clase. Y aunque tiene como título Segunda de Reyes, vamos a trabajar en realidad una parte de Segunda de Reyes y luego Primera y Segunda de Reyes y después algunas cosas relacionadas a todos los profetas anteriores. Entonces, quería preguntarles, a ver, darles la oportunidad, si me ayuda Leticia con... creo que yo también puedo habilitar, ¿no? Para que abran, cuando alzan la mano, puedo habilitar. Yo también tengo facultad, ¿no? Para habilitar. Entonces, quería ver si podíamos empezar con unos minutos para preguntas de las clases anteriores, algunas cosas que hayan ido leyendo, que han ido avanzando, o que han ido oyendo y que les quedó dando vueltas ahí en la semana y que quisieran charlar con relación al curso, ¿no? Y a los últimos contenidos que hemos venido viendo. Vamos a hacerlo, vamos a empezar así, de manera de repaso. No hay pregunta mala, ¿eh? Todas son buenas, todas ayudan. Y no hay pregunta que sea de uno solo. Siempre hay otros que también se la han hecho o algo parecido, y así que ayudamos cuando abrimos el juego y comenzamos a preguntar, a comentar. A ver. Muy bien, veo que algunos están agachando la cabeza ahí, están revisando apuntes. Muy bien. Yo también tengo, siempre cuando estoy en clases, tengo mi libretita con mis notas. ¿Alguien entonces que quiera alguna pregunta, algún comentario? Sí, Jorge Lavado, buen día. Ahí está habilitado su micrófono, usted debe encenderlo. Buen día, hermano, y todos los hermanos que están ya en la clase. No diré que me preocupa, pero sí noto, y no sé por qué, el autor de Reyes hace una información muy amplia, por ejemplo, de Salomón, ¿no? Y mayormente de toda su riqueza, el boato de su reinado,
Jorge, se me Mayormente cortó. cosas materiales. Jorge, se me cortó cuando dijiste muy, y ahí se me cortó. ¿Muy qué era? Perdón, ¿lo puedes repetir? Bueno, decía que el autor de Reyes hace una referencia, por ejemplo, ¿no? Y cuenta mucho de sus riquezas, todo el boato de su, de su palacio, ¿no? Mayormente todo cosas materiales, ¿no? Pero le da el autor un amplio espacio en toda la referencia que hace, ¿no? Pero pareciera, hay un solo párrafo nomás, por ejemplo, sobre Jeroboam, ¿no? Y Jeroboam creo que en los aspectos de la vida espiritual del pueblo hizo un gobierno mucho mejor que el de Salomón. Entonces, me pregunto por qué esa diferencia a favor de Salomón, siendo que desde mi punto de vista, quizá Jeroboam tuvo un mejor gobierno que Salomón. Es algo que no vamos a saber jamás, porque no tenemos a los autores ahí. Si queremos tener una respuesta teológica simplista, no es que no sea teológica, pero simplista. Podemos decir, bueno, Dios así lo quiso y cerramos la conversación y no hablamos más del tema. Claro. ¿No? Es la respuesta que a veces se da. Pero no, que haya otras respuestas no significa que no sean de fe, ni confianza en el texto, ni nada por el estilo, pero se preguntan por qué. También puede suceder que había mucho más información sobre Salomón que sobre otros reyes. Evidentemente, los primeros reyes y aquellos sobre todo que van a fundar toda una dinastía, que son David y Salomón, ocupan muchísimos más capítulos que los demás reyes, ¿no? Quizás Josías en una parte, Ezequías en otra, pero hay una parte muy, muy extensa. Entonces, también puede pasar que ya en la población estas historias se conocían. Esto es algo muy importante y creo que la semana pasada lo mencionábamos, ¿no? No hay que pensar que los que escriben estas historias componen estos libros desde la nada, sino que ya existían, como bien los mismos libros lo dicen, ¿no? Cuando muere Salomón también dice, todas estas historias no están en el libro de Salomón, en las crónicas de Salomón. Es decir, la gente conocía ya muchas de estas historias, tenían familiaridad con ellas, y esto es un punto de vista. Y después también que hay una mirada teológica y política sobre esto, ¿no? Es decir, se quiere resaltar particularmente a Salomón y a David. Ahora, quiero mencionar esto porque pueden haber discrepancias y yo las entiendo, pero está bueno que entiendan aquello, o que yo me dé a entender, mejor dicho, de la mejor manera. Cuando uno dice que tiene intereses, no significa que una persona sea interesada. Yo sé que venimos en algunos pasos, en algunos lados dicen, no, yo esto lo hago sin interés. Bueno, está bien, esa persona puede pensar así. Yo no creo que exista un ser humano sea ser humano y al mismo tiempo proceda sin intereses. Todos tenemos intereses, pero hay intereses buenos y hay intereses no buenos. Y es muy diferente moverse por intereses que ser interesado. Porque el término interesado se refiere a una persona más bien egoísta, no es solamente que tiene intereses, sino que es más bien egoísta y que busca continuamente por ahí traer agua para su molino. Y de eso no estoy hablando cuando me refiero a los autores o autoras de la Biblia. Pero sí que tienen intereses. Entonces, cuando rescatan las historias de unos más que de otros, e ilustran la historia de unos más de los otros, están haciendo también uso de un método historiográfico antiguo que les comenté la vez pasada, que es que alrededor de una persona se acumulan varias historias de otras personas o de la misma persona, pero que la cuentan todo en torno a una solo, porque lo que buscan ellos, más que exaltar el personaje solamente, o básicamente, lo que buscan es que la historia ilustre a las personas que vengan. La haya realizado Salomón, Juan José, o si usted me permite, Jorge. Porque lo que ellos quieren es que la historia sea la que los ilustre, ¿no? Entonces por ahí con Salomón nos encontramos. Después nos vamos a ver con esto que señaló muy bien, es esto de que, bueno, en la forma de ver en Medio Oriente, todavía hoy,
y esto es algo que nosotros debiéramos de poder revisar, ya termino con esto, es el vínculo que tenemos con los bienes materiales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que en cierta época del cristianismo, una espiritualización, esto no es espiritualidad, es espiritualización, y yo creo que es negativa, de la vida y del mundo, llevó a que las personas vean como algo negativo la acumulación de bienes, ¿no? Entonces hemos pasado de un péndulo, y ahora estamos viendo más bien una época en la que se ve exactamente lo opuesto, ¿no? Donde la acumulación de bienes y de riqueza se ve como prosperidad, como bendición, como se hacen sinónimos y estamos yendo al otro lado. Entonces, del austerismo total a una mirada donde hay que tener lujos y cosas por el estilo como evidencia de la bendición de Dios. Entonces, claro, uno lee a Salomón con todas estas descripciones que hace de su palacio, de sus bienes y todo, y uno dice, él era una persona que estaba metida en el mundo de la prosperidad. No, la cosmovisión de esa época es muy diferente a la que vemos hoy. Lo que sin embargo sí evidentemente describen es que esta persona fue un rey y un rey que acumuló muchísimas riquezas. Pero como les dije, hay que leer todo el libro. Y esto incluye incluso desde Josué hasta el final de Segunda de Reyes, porque hay frases o hay alusiones que a veces se hacen y si uno se queda a la mitad de camino, puede parecer que quiere decir una cosa, pero cuando uno lee toda la historia, hasta el final, y vuelve a ver lo que había sucedido antes, uno advierte que no era necesariamente un elogio, sino que era una descripción y quizás hasta ostentosa, que al final de cuentas le va a terminar haciendo mucho daño al pueblo de Israel, ¿no? Con Salomón se ve el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Samuel, ¿no? Que le dice, ¿no? Se van a llenar de dinero. Se van a llenar de dinero a costas de ustedes. Es mi impresión. Gracias, Jorge. No sé si contribuí con lo que está, más o menos. Sí, Norma. Quería hacer una pregunta. En los textos bíblicos, específicamente en Primera, Segunda de Reyes, vemos todos los aciertos y también las equivocaciones y los pecados y las decisiones horribles que tomaron. Podemos decir que la Biblia es uno de los pocos libros que muestra realmente los defectos de los personajes para nuestra propia enseñanza, para nuestra edificación, para prevenirnos de que podamos caer en estas mismas situaciones. Yo creo que no. Pero yo creo que nos enseña algo todavía más profundo. Norma, si me permitís, y esto estamos conversando así a nivel ¿no? de analizar el texto. ¿Saben qué creo que enseña? Es que los seres humanos cometen errores. Yo creo que esto es más profundo todavía. Porque muchas veces nosotros erigimos imágenes tan a ver, tan inverosímiles de las personas, y muchas veces sucede esto con los líderes, que es una carga terrible, por un lado, y por otro lado genera una noción de la realidad tan falsa que no nos permite vivir de buena manera. Por ejemplo, cuando dicen, y esto voy a usar un tema sensible, ¿está? Pero voy a usarlo nada más no para acusar a nadie, sino al contrario. Cuando se dice, uy, el siervo o la sierva han caído. ¿Vieron? Fíjese la ilustración que se usa. Porque estamos hablando de reyes, ¿no es cierto, Norma? Eso es lo que impacta, que estamos hablando de figuras importantes, que influyen en el pueblo. Sus decisiones, sus vidas van a influir en el resto. Pero yo creo que lo que el libro de Reyes quiere mostrar es que se trataba, eran reyes, tenían riquezas, tenían poder y todo, pero eran seres humanos. Y yo les aseguro que lo que hicieron ellos fue muy malo por el poder y la responsabilidad que tenían. Pero no porque no hubiera otras personas en el pueblo de Israel, muchas otras personas del pueblo de Israel que cometieran las mismas faltas o faltas semejantes. Ahora, la pregunta es, con Salomón es una cosa que es muy, 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 muy valiosa. Salomón es ungido por su padre, bueno, ungido, sí, se ve toda una ceremonia ahí,
su padre lo sucede, no le corresponde a él si se tiene la idea del linaje del hijo mayor, no es Salomón el que debe reinar, pero su padre lo instala así. Uno puede decir, bueno, seguramente porque vio en él más sabiduría, porque bueno, uno puede tener sus diferentes razones. Habría que preguntarle a los otros hermanos qué pensaban. Pero bueno, dicho esto, luego nos encontramos con este Salomón que cuando viene el pueblo y le habla de los impuestos y todo, toma una decisión que uno dice, ¿por qué hace eso? Pero otra vez en el capítulo 3 nos encontramos con un hombre que pide sabiduría para gobernar. Y más adelante, otra vez nos encontramos con aquel que se casa con mujeres extranjeras, que hace alianzas, que tiene tantas concubinas, tantos hombres, que ostenta tanto dinero. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con un ser humano, que haya sido rey no lo eximía de su humanidad. Y creo que el primero que debía de haber comprendido esto es el mismo Salomón, como sucede hoy también con algunas figuras eclesiales que olvidamos que somos seres humanos. Y entonces el trato que tenemos con los demás es distante, es de usted todo el tiempo, siempre. No digo que no hay que llamar a usted, pero usted entiende a qué me refiero, ¿no? Y hacemos esa imagen y entonces usamos cada vez más términos que exaltan a la persona. Entonces cuando dice, uy, el siervo ha caído, la pregunta no es si ha caído, ¿no? Porque los seres humanos, Martín Lutero decía, como cristianos, nuestra preocupación no debe de ser no caer, sino aprender a levantarnos, porque somos seres caídos. Entonces la humildad hace que caigamos menos y que duela menos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacíamos arriba? Si queremos seguir usando la ilustración, la pregunta que va a hacernos Primera y Segunda de Reyes con el tema de los reyes, no es que no quiere Dios que el pueblo de Israel esté organizado. No es que el pueblo de Israel no debe de tener una forma de vivir, reglas, leyes y cosas por el estilo. Pero la forma como ha elegido hacerlo, a través de la monarquía, es jerárquica, verticalista, y exalta a algunos tanto que los distancia del resto, pero también los distancia de sí mismos. ¿Dónde quedó el David pastor de ovejas, que peleaba para protegerlas, que fue y peleó con Goliat? Cuando termina el libro, ¿dónde quedó ese David? Aún en los últimos momentos, en la sucesión con su hijo, debe de matar personas para que su hijo sea rey. Entonces, las estructuras hacen a la persona también. Yo creo que Reyes, no sé si me expresé bien, Norma, pero yo creo que es eso. No solamente para que aprendamos de sus errores, sino para que, yo creo que sobre todas las cosas es para que veamos que hay estructuras sociales, políticas, que corrompen. No es solamente decisiones personales. Hay lugares en el que uno difícilmente va a poder conservar una relación saludable con Dios y con el prójimo, siento que está rodeado de tanto poder. Y eso es algo que me parece que el libro nos enseña. Sí, Benjamín, ¿les viene bien esta parte o quieren que me ponga a hablar y dé la clase así como? Porque me parece que esta parte está enriquecedora, ¿no? Como cierre, digamos. Igual tengo cosas preparadas, ¿no? Ahora vamos a trabajar en grupos también. ¿Qué tal, Benjamín? Bienvenido. Buenos días, profesor. Si me permite un comentario y una pregunta, ¿no? En cuanto al comentario, me interesó mucho la pregunta que hoy día se dejaba o que esta semana se dejaba en la tarea, ¿no? El uso del poder. Y me puse a pensar justamente en dos casos, el uso del poder político y religioso en el caso de Salomón. A veces exaltamos el tema del templo, la construcción del templo, pero no nos damos cuenta de qué significó en costo para la alimentación de la población de Judá, o de Israel, perdón, ¿no? Porque son miles y miles y miles de trigo y de aceite y todo que se van y no van a alimentar al pueblo, sino que justamente solamente se utilizan para pagar a los arquitectos, a los que van a construir el templo de Jerusalén. Entonces no pensamos en ese elemento y ahí vemos tal vez a un Salomón que no es tan sabio en sus decisiones, ¿no? Por otro lado, también el uso del poder en el caso de Acab, ¿no?
cómo se ve claramente cómo el poder político manipula el poder social a las diferentes instituciones. Bueno, las instituciones en esa época no existían, ¿no? Todos dependían también de la monarquía, pero se manipula al pueblo para matar a Nabot, por ejemplo, para quitarle su tierra, ¿no? Con acusaciones falsas. Eso es, digamos, un comentario. Y en cuanto a una pregunta, me ponía a pensar, el texto bíblico habla mucho de David y Salomón, pero en los restos arqueológicos no se encuentra información acerca de ellos, ¿no? En cambio, el texto bíblico habla muy poquitito de Omri, y sin embargo, la casa de Omri aparece como un elemento importante en la arqueología, o sea, que nos indica un poco que el reino de Israel era mucho más grande, mucho más fuerte que la casa de David o que el reino de Judá. Entonces, eso me llamaba la atención mucho, ¿no? Sí, bueno, el tema de los restos arqueológicos tiene una diversidad. Aquí en este espacio de sociedades bíblicas hay especialistas en eso, así que no voy a ser tan atrevido de hablar de más. Sin embargo, se han encontrado cosas que vienen de tiempos de David, ¿no? Últimamente, y se están replanteando algunas teorías también arqueológicas para atribuir algunas construcciones a unos u otros. Con todo, el hecho de que no hayan habido, que no se encuentren todavía o que no hayan quedado en pie algunos restos detectables, por lo menos, o que se puedan identificar con el periodo, no significa que no hayan existido los reyes. Yo creo que no fue eso lo que dijiste, pero lo comento por otro, ¿no? Pero quizás, y esto es importante en la narratología, por eso es importante saber leer los libros de la Biblia, como ellos mismos nos cuentan, que una persona ocupe muchos capítulos de la Biblia no significa y que se diga que su reino era grande o importante. Hay que medirlo, hay que verlo en relación a otros reinos contemporáneos o a lo que va a suceder después, ¿cierto? Es decir, nuestras propias ciudades hoy, para poner una ilustración, puede suceder eso con nuestras propias ciudades. Es decir, si describimos Buenos Aires en el año de 1915, en 1920, y escuchamos que se dice que era una de las metrópolis más importantes, más grandes, no sé, por decir, ¿no? O 1930, más grandes de la región, cuando vemos los números, cuando vemos la extensión que tenía, hoy, en el 2022, diríamos, pero era chiquita. No, era grande en el contexto en el que estaba. Hoy para nosotros nos parece chica. Lo que sucede con Israel es que una vez que pensemos que David, antes Salomón, y esos son los primeros reyes y están comenzando las construcciones y están comenzando los trabajos recién, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también están comenzando a entender lo que significa una monarquía, porque ellos están ensayando una monarquía. No es que la heredan, no es que ya tienen. Entonces, un montón de instituciones que se van forjando en ese momento, se van dando sobre la marcha y van tomando forma y nosotros lo podemos ver. Cómo se van dando las elecciones de ciertos sacerdocios, cómo en principio se habla de construir un templo y luego se comienza con la destrucción de otros lugares y que va a ser uno de los factores por los que se va a dividir Israel también, entre Judá e Israel, no solamente por la cuestión impositiva y por la cuestión de los intereses de la gente del pueblo, sino también habrán factores de fe o religiosos. Entonces, pero es interesante, yo creo que esto es algo que hay que advertir cuando leemos, ¿no? Es la magnitud de estos reyes, y de estos reinos, perdón, y como dije la semana pasada, o la antepasada, cuando a veces se dice rey de tal lugar, no vayamos a imaginar, ¿vieron? A un rey medieval, ¿no? De Inglaterra, qué sé yo, o un rey, ¿no? Poderoso, con ejércitos enormes, con ejércitos profesionales, con toda una organización muy, muy, muy grande, a diferente, porque se trata más bien de reinos pequeñitos, ¿no? El de David debió ser una cosa bien chiquita, era una ciudad que arrancaba recién y no más que eso, ¿no? Y como dije, eso de que reinaba sobre todo Israel, les dije también la semana pasada, hubo gente que ni se enteraba que había un rey. Porque los medios de comunicación, porque los tratos comerciales, porque la vida era muy diferente a como nosotros hoy tenemos
y como hoy concebimos, por ejemplo, la noción de una nación. Gracias. Espero haber contribuido. Y nos quedamos con Jimmy, ¿sí? Seguimos con Eduardo y terminamos con Jimmy. Jimmy Figueroa. Bueno, Eduardo Álvarez, gracias. Buenos días, gracias por tus enseñanzas. Mira, precisamente, aunque algo ya me ganaste la pregunta cuando dijiste que aún en los últimos días David pidió matar gente, es interesante que en su lecho de muerte prácticamente, ahí en el capítulo 1 de Reyes, le dice a Salomón, a dos que yo les ofrecí no matarles, tú tienes que encargarte de ellos, ¿no? Que era Joab y Abiatar. Entonces, el hecho de que siempre ha habido en el mundo evangélico esta idealización tal de David por la declaración de Pedro ahí de que hombre conforme al corazón de Dios ha provocado de que incluso no se profundice esa situación de humano que el rey tenía, que obviamente con todas sus situaciones siempre se ha resaltado el caso solo de Urías, ¿no? De que mandó a matar para quedarse con Betsabé. Pero el hecho cierto es que justo cuando la semana pasada que anunciamos poder político y poder social, yo veía clarísimo, no sé, los hermanos, en el capítulo 1, cuando Adonías se levanta contra el padre y Salomón le perdona la vida, les dice, está bien, ándate a tu casa. Sin embargo, cuando Adonías le dice que se quiere casar con la Sunamita, que era, en mi personal criterio creo que es la que le dedicó los cantares, actúa de una manera totalmente de un hombre como los de nuestra costa acá en Ecuador, reflexivo, y dice, a este hay que matarlo porque se quiere llevar mi enamorada, ¿no? Entonces, esas situaciones de que nosotros tenemos ese riesgo de idealizar por tales o cuales eventos, David siempre, el tema de Goliat y todo ha sido tremendo, Salomón, pero perdemos la perspectiva de ser humano, y como una pregunta era, ¿qué podemos aplicar ahora? Yo creo que es eso, tampoco idealizar a los líderes hoy, sean religiosos o políticos, a quienes llevamos en esta situación de, no es que fulano era, nunca hubo un presidente, nunca hubo un pastor como él, era lo más grande, pero nos olvidamos que no son ángeles. Entonces yo creo que esta enseñanza nos lleva a reflexionar profundamente al analizar básicamente David Salomón y los que vienen después, debemos concientizar de que eso no puede repetirse y debe repetirse política y religiosamente. Gracias, Eduardo. Lo has dicho todo y bien clarito, no necesito añadir nada. Jimmy Figueroa, por favor, y así avanzamos. Después nos vamos a dividir en grupos para trabajar unos textos, a ver cómo charlamos entre nosotros. Sí, Jimmy. No, estás muteado todavía, perdón. A ver. Buenos días. Ahora sí. Sí, buenos días. Quería preguntarle sobre el ungido, pero aquí me dice que el ungido es un título oficial aplicado a aquellas personas que debían ejercer el poder de Dios de parte de Dios. Pero ahora lo que le quiero preguntar, ¿por qué en la actualidad se toma ese designio con muchos líderes, pastores que dicen, soy el ungido de Jehová y nadie debe tocarme? Gracias, pastor. Habría que preguntárselo a ellos. Esa es una buena pregunta. Ahora, a ver, miren. Yo estoy en Argentina, ¿no? Y la cultura acá es un poco más horizontal y democrática que en otras partes. O en Buenos Aires, voy a decirlo. Entonces, perdóneme si hay unas cuestiones culturales acá que saltan. Porque sé que en otras partes vieron el usted, la cuestión de la reverencia, el don, tal, ¿no? Y sobre todo con los señores, ¿no? Más que con las señoras. Ahora, yo soy pastor hace 27 años de una iglesia de la que algunos piensan que es una linda iglesia. Quiero decir esto porque... Y dirijo un par de organizaciones, no menores tampoco. Una de ellas es la Fraternidad Teológica Latinoamericana, la FTL. ¿Por qué menciono esto? Solamente para decir que, sin embargo, a mí me parece que hay un poco todavía de
a veces se traslada a la iglesia algunos criterios culturales que no son muy saludables, porque el respeto puede pasar por otros niveles. Si lo que queremos es respeto o ser respetados, podemos pasar por otras categorías o por otras formas de ser. Por ejemplo, cuando Jesús nos dijo, entre ustedes no debe de ser así, ¿no? El mismo Señor mismo dice en Filipenses 2 que vino a ser siervo. En Juan dice, no los llamaré amigos. Y los discípulos entre ellos se vinculan de una manera aparentemente bastante horizontal en muchos aspectos, no en todo lo que seguramente se da para la cultura, pero no, porque, por ejemplo, cuando Pedro mismo, cuando otros tienen que decidir cosas, van al Concilio de Jerusalén, se juntan entre ellos y escuchan y deciden. Claro, algunos dicen, no, eso fue un concilio solamente de los líderes. No creo que haya sido así tampoco. Entonces, en el concepto de ungido, hablándolo desde el punto de vista exegético, bíblico, no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Como se usa, ¿no? No digo que no haya palabra ungido en el Nuevo, claro que sí, se habla de la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento tiene una connotación política bien clara, que fue funcional y que sirvió, y que seguramente señaló algo muy importante, que era que una persona había sido elegida para ser rey. No se diluya la cosa, no fue para ser líder, fue para ser rey. David, Salomón y todos los reyes que estamos estudiando acá fueron reyes, monarcas, y tuvieron con ello un poder político conferido por el pueblo. No, porque no eran democracias, eran tolerados. Entonces tenían una forma de organizarse muy diferente a como quizás algunos hoy consideran que debe de hacerse. Trasladar eso a la iglesia es una mala hermenéutica, porque la iglesia no es la continuidad de política de Israel. Es una mala interpretación. Ahora, ¿no hay que respetar a los pastores? Claro que sí, claro que sí. No hay que respetar, no hay que... Sí. Pero no hay que usar textos como Primera, Segunda Reyes y todo, como si fueran trasladarlos y traerlos al tema político de la iglesia, porque la iglesia tiene una connotación muy abismalmente diferente. Entonces, me parece a mí un desacierto llamarlos ungidos de Jehová, porque eso no son reyes. Ahora, cuando se piensa desde la lingüística, desde la psicología social, uno dice, no, pero yo no soy ungido como eran los ungidos de antes. Bueno, utilicen otro nombre, llámenlo pastor, como era antes, digamos. Y entonces, me parece que es importante observar este detalle para tener presente y poder ver qué tipo de relación, que siga siendo respetuosa, sin embargo, no sea monárquica, ¿no? Dentro de lo que es una congregación. Ese es mi punto de vista, Jim. Ahora, si vos me preguntas por qué lo hacen, porque algunos lo hemos aprendido de otros así, nos los han enseñado, no creo que sea mala intención de muchos. Y en otros casos no lo sé. Pero a mí me preocupa más que lo que cada líder político y religioso se quiera autodenominar. Me parece más importante cómo nosotros vamos a acceder o no, porque estamos en países democráticos en los que una persona puede o no acceder. Y entonces esa parte entonces me parece sumamente importante tener presente, Jimmy. No entiendo por qué, o sea, sé que lo hacen. Yo crecí en una iglesia donde se enseñaba eso y todo. Pasé unos 3, 4 años ahí de jovencito, y los argumentos que usaban eran estos, pero luego advertí que eso era un error, y cuando lo vi en otros casos, no todos los casos sean iguales, pero cuando vi en algunos otros casos, dije, realmente estos son monarquías, no son pastorados, son monarquías. Pero en otros casos no llegan a esos extremos, son conscientes de que no son monarcas y lo manejan de otra manera. Si me preguntan, personalmente usaría otras formas de poder reconocer
lugar de importancia que tiene un pastor y no usaría justamente el del ungido, porque es una imagen que tiene otras connotaciones y se presta para otras cosas también. Pero bueno, gracias. Les comparto, vamos a compartir 10 minutos unos apuntes y después vamos a hacer esto, pero se los voy a explicar. Los libros de los reyes, ya hemos dicho, narran el trayecto, ¿no?, de la vida de Salomón, después de la muerte de David, como hemos visto, la división de los reinos de Israel y Judá, y luego la caída de Israel y la caída de Judá. Ya lo habíamos mencionado esto. Al concluir el libro, uno puede experimentar, y esto es para quienes lo han leído, o lo han leído recientemente, nuevamente, porque uno vio cada vez que lee, va viendo cosas nuevas, uno puede experimentar un sentimiento de tristeza respecto al futuro del pueblo de Israel. Las perspectivas literarias del libro apuntan a ello. Es decir, por eso es importante terminar de leer el libro y no quedarse con una parte para ver cuál es el mensaje que quiere dar este tipo de esta literatura. En tiempos del rey Salomón, tras una decisión que empeora la situación económica, política, social y religiosa del pueblo, la nación comienza a dividirse en dos y se concreta la división con Roboam y Jeroboam, una división que va a marcar la vida de Israel. La historia de Israel como un pueblo dividido en dos no comienza en esa división. Debió de haber tensiones preexistentes. O sea, no es que de repente por una sola medida, de repente el pueblo dice, bueno, entonces nos dividimos. No, ya debe de haber habido tensiones entre las tribus, entre las diferentes poblaciones, algunas tensiones regionales, algunas historias antiguas que hacen que ellos fueran ya cultivando ciertos distanciamientos entre algunas decisiones, que el centro de la ciudad o del reino se establezca en el sur, habiendo otros lugares más antiguos. Fue toda una decisión que fue llevando David a ese lado y que, bueno, el resto de la población no estaba muy conforme, y creo que uno de los hechos más radicales va a ser, conforme van pasando los años, ¿no?, la destrucción de otros santuarios, el desconocimiento de la legitimidad de otros sacerdotes, de otras familias sacerdotales, y así una serie de medidas que van a crear descontentos. No a título individual, sino más bien como población. Entonces, esta división va a marcar la suerte del pueblo, que tendrá historias unidas, pero a la vez diferentes en términos religiosos, sociales y políticos, ¿no? Sabremos de guerras, de alianzas, de expulsiones, de cautiverios, de reinados mejores y peores, por lo que muchos piensan también que la inmigración de israelita se fue dando en tiempo con los reyes, en algunos casos cuando se trataban de reyes tiranos o reyes que no contribuían al pueblo. Entonces, más tarde, en tiempo de los reyes macabeos, y esto estamos hablando ya en el siglo II a.C., Israel va a volver a tener la oportunidad de independizarse. Entonces, el libro de Reyes termina, ¿no? Antes nos ha hablado de la caída de Samaria y del reino del norte, y después termina con la caída del reino del sur. Por el siglo II recién, con el reino de los que se llama Reyes Macabeos, y esto lo conocemos por los libros de Macabeos, especialmente por Primera de Macabeos, que recomiendo que lo lean como un libro histórico, antiguo, ¿no? No como un libro religioso, pero un libro histórico, o quizás sí, también, depende de quiénes estén participando en esta clase. Me parece que es valioso, sin embargo, que se da una especie de reunificación del reino, no sin sus inconvenientes, como toda acción política, como toda acción social. Esto es imposible que no suceda, y entonces, perdón, loco, estoy dando una clase, no, perdón, se cortó, ¿no? Con ustedes. No se cortó.
Bueno. Pasa que hay un... Y entonces, este dato va a ser sumamente valioso para tomar en cuenta, porque Israel, cuando va a querer reunificarse, va a tener dificultades con Galilea, con el norte, va a tener una serie de cosas que va a tener que enfrentar y que va a apelar a la historia antigua para poder legitimar lo que están haciendo posteriormente. Y hoy todavía, pero no vamos a hablar mucho, pero este libro de Reyes y todo el proceso de lo que sucede con Israel es usado de diferentes maneras y con diferentes perspectivas para poder legitimar o no la tierra de Israel o la toma de la tierra en la actualidad para un solo pueblo, ¿no? Con las grandes tensiones que se viven entre Israel y Palestina, ¿no? Que es un tema sumamente doloroso. No sé cuántos de ustedes han estado en aquellas regiones o han estado en aquel lugar. Yo estuve ahí por un buen tiempo y acompañando a ciertos sectores de la población que la pasaron bastante mal. La idea de una familia davídica, y esto es otro dato que es sumamente importante y creo que a esto se refería Eduardo Álvarez cuando lo mencionó. La idea de una familia davídica que continúa el linaje con las esperanzas de un Mesías tuvo muchas interpretaciones. No crean que es una sola o la que hemos oído. Solo una es la que piensa en el linaje davídico, es decir, que dice que el próximo Mesías será de la familia, descendiente de la familia de David, y que hasta ahora se está cuidando esa familia, que se sabe incluso quiénes son. Otras lo ven como una forma simbólica, es decir, cuando se dice descendientes de David, lo piensan de forma simbólica, no necesariamente sanguínea. Y en esa línea me parece que está cerca el Evangelio de Mateo. Y otras lo ven sencillamente como algo que desechan. Es decir, bueno, David fue una persona que Dios eligió, su descendencia reinó y todo, fuenos como nos fue, y ahora, si es que Dios va a levantar un Mesías, será un Mesías de Israel, es decir, de cualquier parte del pueblo de Israel. Y esto lo encontramos en los textos, en muchos de los textos del periodo intertestamentario o del Segundo Templo, muchos de ellos encontrados en los textos de Qumran, ¿no? Que esperan la venida de un Mesías de Israel. Así que bueno, miren, vamos a continuar, pero vamos a hacer un trabajo, si les parece bien, y después vamos a juntarnos. Se los voy a explicar. Miren, tenemos estos textos. Y yo quisiera que tomen nota, así hacemos algo manual, porque está todo digitalizado, ¿eh? Hagamos algo manual. Acá lo tienen. Primera de Reyes 17, 1 al 24. Voy a ver si funciona el chat, porque conforme lo hayan facultado. Acá están, miren, en el chat ustedes lo tienen. ¿Lo pueden ver? Acá en el chat ustedes lo tienen. Tienen todos los textos. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos esos textos. Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 1. No les he puesto nombre, nada, ni título, ni nada. ¿Vieron? Y se trata de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos, que somos hoy un grupo de, ahora vuelvo, somos 86 personas. Viene perfecto. Bueno, continúo compartiéndolo para que no... Entonces vamos a hacer esto, si les parece. Nos vamos a dividir en grupos de 10 personas, más o menos. Y les voy a pedir que lean los textos detenidamente. Ahora todo esto se lo voy a pasar de nuevo en el chat, tranqui. Les ponemos un nuevo título y explicamos por qué. Les ponemos un nuevo título, es decir, nosotros en la Biblia tenemos el título de la sección, ¿no? Bueno, leámoslo y después pensemos qué título conviene más.
¿Cuál es el contexto histórico y social en el que se desarrolla este texto que estamos leyendo? Entonces veamos más o menos qué acontecimientos han pasado y qué sé yo. Y luego, ¿cómo presenta el pasaje a los actores? Y acá, miren, presten atención. Esto es lo que tenemos que hacer. No es que vamos a leer, tratemos de hacer el ejercicio a ver si podemos, porque a mí me cuesta, después de tantos años leer la Biblia, cuesta, de tomar un poquito de distancia y de mirar, ¿saben qué? No solamente el texto que se está contando, sino que pensemos a la persona que está escribiendo la historia y cómo está describiendo a los personajes, a los actores de la historia. ¿Qué cosas dice de ellos? ¿Qué cosas no dice? Qué sé yo. Es largo esto, ¿eh? Después, ¿cuál es la trama principal de esta historia narrada? Quizás hayan varias. Seleccione una o dos en el grupo. Encuentran o encuentren, ahí me equivoqué, debí decir encuentren. Perdón, no, sí, está bien dicho, porque es una pregunta. ¿Encuentran perspectivas políticas y sociales en el escrito? Imagínate no encontrarlas en un libro que se llama Reyes, es imposible. Pero ¿cuáles son? ¿No? Si las encuentran, mencione algunas. Verán, es un montón. Bueno, la primera parte, leer, no es, hay que leerlo. La segunda parte, ponerle título, es más rápido. Después la tercera, cuarta, quinta y sexta son quizás un poco donde podemos trabajar un poquito más. ¿Está? Entonces vamos a hacer así. Les sugiero, voy a hacer esto, voy a dividirlos, como dije, en 8 grupos a todos. Ustedes cuando entran pueden ver el grupo en el que están. ¿Está? Yo en todo caso ahora, antes de dividirlos, les voy a decir, y ustedes en el chat tienen los textos con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar largo y tendido, así que prepárense, búsquense un vasito de agua, un vasito de té, de gas, Coca-Cola, o no sé, no estoy haciendo propaganda yo, perdón, para que podamos conversar. Aquí van las preguntas. Van a tener 30 minutos como mucho. ¿Está? Yo voy a ir después visitando los grupos y voy a ir viendo. Si veo que ya se están tirando de los pelos, como decimos acá, que entonces que están, no, que no quiero, sí, qué sé yo, bueno, entonces lo cortamos antes. Pero yo creo que con la lectura del texto y todo, vamos a avanzar. Acá les estoy poniendo las preguntas y se las voy a enviar para que ustedes las puedan desarrollar. Acá están en el chat, ahora están ahí todas las preguntas, así que todos las van a tener. Decime, Benjamín. ¿Grupo va a estar asignado, en cada grupo va a estar asignado el texto o hay que elegirlo? Sí, no, ahora justamente les voy a, vamos a eso. La idea es de que el grupo 1 se quede con el texto número 1, el grupo 2 con el texto número 2 y así. Entonces tenemos ahí, creo que ahí me equivoqué, debo confesar que no lo hice muy bien. El primer rey 17 es el 1, primer rey es 1, 20, 46 es el 2 y así, fíjense en el orden. Igualmente, miren, lo que yo quiero acá es que practiquemos una lectura comunitaria y todo. Si alguno coincide con el otro grupo, no importa. Lo que importa es ahora ensayar con los elementos que hemos estado escuchando en estas 8 semanas, volver a leer un texto en grupo y ver qué cosas vemos ahora que quizás en otro momento no hubiéramos visto. Y ver cómo apreciamos algunas cuestiones relacionadas a este libro de Reyes. Pero traten de seguir el orden, cada grupo elija un texto. Lo tienen ustedes ahora en el chat, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí? Bueno. Como esto es virtual, y les pido también esto. Entonces dice, ¿y quién va a coordinar? Ustedes elijan ahí se van a dar la dinámica. Lo que sí les pido, y esto sería por una cuestión de que sea más fácil el trabajo, que las personas que traten de encender sus cámaras para que otros puedan trabajar. ¿Está? Entonces, voy a hacer lo que vamos a trabajar. Alguien están ahí preguntando, están preocupados de qué dice.
Porque son 8. Sí, ya lo tenemos. Sí, pero bueno, están. Bueno, gracias por todas las personas que se ve que tienen experiencia y trabajo en grupo, estas cosas, y están eh, tirando, tirando sus sugerencias. Se va a abrir automáticamente, así que va a ser random, va a ser así al azar y vamos a ir para ese lado. Bueno, vamos entonces. Nos dividimos y nos encontramos en un rato. ¿Está? Acepten, por favor, los grupos. Deben aceptar la sala para ir a las salas pequeñas. Deben aceptar. Sí, no, me parece que tengo que... Deme un segundo que voy a hacer la... Deme un segundo, que voy a volver a hacer. Pero ni tampoco la lectura que la hicieron, sino que me diga una de las otras restantes, de las 4 preguntas, que comparta una de ellas que le pareció, que le parece más, perdón, que responda una de las preguntas porque les parece más importante. ¿Me explico otra vez? Entonces, teníamos 6 preguntas, ¿se acuerdan? Lo voy a compartir acá en pantalla. Nuevamente. Teníamos estas preguntas que tenemos acá. La de leer el texto no está y le ponemos el título, lo podemos mencionar eso sí de pasada y nos quedan estas 4 preguntas. ¿Cuál es el contexto histórico y social en el que se desarrolla? ¿Cómo presenta el pasaje a los actores? ¿Cuál es la trama principal de esta historia narrada? ¿Encuentran perspectivas políticas y sociales en el escrito? Mencionen algunas. Entonces, por grupo, le vamos a ir pidiendo que elijan una de las 4 y con una persona elegida también para compartir, que lo comente en un lapso de 1 minuto y medio o 2. No más de eso, por favor, para poder contar con la participación de los demás. Entonces, ¿quiénes trabajaron Primera de Reyes 17, 1 al 24? Y que se anime ahí el primero o la primera. ¿Vieron? Cuando trabajamos en grupo estamos todos con la cámara encendida y todos felices. Se ve todos juntos. Bueno, a ver. Clic, 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 clic. ¿Quiénes trabajaron Primera Rey 17? ¿Nadie? Que por ahí fueron para otros pasajes. Se van preparando los que trabajaron Primera de Reyes 1, 20 al 46. Bueno, el grupo 1. Jaime Nostroza, dice el nombre, dando sugerencias. Bueno, ahí Ramiro dice, es nuestro grupo. Bueno, entonces, si no, Ramiro, vos encendé el micrófono y dale más. Ahí Benjamín alzó la mano, dale. No, solamente estaba pidiendo si es que nadie se anima, podríamos empezar nosotros. Aunque Sí, no hemos terminado, pero igual. Empiecen. Dale. El grupo 4 nos tocó Segunda de Reyes, capítulo 4, 1 al 7. Despacito, para que los demás lo anoten, así lo tienen guardado. Segunda de Reyes. Capítulo 4, 1 al 7.
nos faltó tiempo también, como seguramente a todos los otros grupos, pero estuvo muy rico la conversa y ha quedado con un saborcito de seguir continuando, ¿no? No, disculpen a los compañeros que estuvieron en el grupo, no los apunté, no los puedo nombrar, no me acuerdo. Uno de ellos era Katy, y después habían varios, ¿no? Entonces, primero el título. Sí, el título, dale. Un sistema de desigualdades. Es la historia de Eliseo y el aceite de la viuda, ¿no? Conocido así. Lo que vemos allí en el título es un sistema de desigualdades que nos narra justamente la historia, básicamente. El contexto es el reino de Israel en tiempos de Joram, hijo de Acab, que es una desigualdades, hay desigualdades, pobreza, esclavitud. Y esa esclavitud nos muestra que estaban muy lejos de las normas de Moisés. Hay también, están pasando hambre, hay abuso de los que tienen el poder económico y hay intereses abusivos en los préstamos. En cuanto a los personajes, vemos personajes que son activos, como son la mujer y los hijos, Eliseo y la comunidad de profetas, que son los vecinos, y personajes que solamente son nombrados, como son el padre y el acreedor. En cuanto a la mujer, lo que vemos es angustia, desesperación por la situación económica, pero también se ve que es una mujer dependiente económicamente. Si le quitan a sus hijos, se queda sin nada. Y lo que le podría pasar a una mujer así en esa época era que tendría que prostituirse porque no podía tener otro medio de supervivencia. Sus hijos son su supervivencia. No puede heredar, está en el sistema económico, está en ese sistema. Aunque es muy probable que la comunidad de profetas no tuvieran nada que heredar porque también estaban en una situación de pobreza, ¿no? Entonces es víctima de un sistema económico. En cuanto a Eliseo, Eliseo es el dirigente de los profetas y por ello justamente es que acuerdan a él. Lo que vemos en Eliseo es una persona que inmediatamente, cuando viene la mujer, inmediatamente él pregunta, no da soluciones, sino pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿No? Y de esa manera entonces la hace a esta mujer actora de su propia situación, de su propia salida, de su propia sobrevivencia. Después también lo que podemos ver es abuso de parte del acreedor, ¿no? En cuanto a ¿cuál es la otra? Los actores, la trama es un sistema de personajes, víctimas. Vemos cómo en este caso la mujer en una desesperación va a acudir a Eliseo, ¿no? Hasta ahí es donde pudimos llegar. Bueno, gracias. Bueno, ¿algún otro texto, otro grupo que tuviera otro texto que trabajó? Listo, Eduardo, decinos el texto que trabajaste. Fue el octavo y trabajamos el capítulo 25 del segundo libro de Reyes. Básicamente le pusimos el nombre de consecuencia final de la desobediencia. El contexto histórico es que estamos en plena invasión de Israel por parte de Nabucodonosor. Ya había estado antes habiendo apresado a Joacín, luego a Joaquín, que lo lleva desterrado a Babilonia y pone a Sedequías. Sedequías se rebela y en el capítulo 25 relata la terrible situación de él, degüellan a sus hijos, lo matan, ahí no lo matan, lo sacan los ojos y lo llevan cautivo a Babilonia. Entonces tenemos que, estos son los personajes, ya vemos, Nabucodonosor, Sedequías, Joaquín, y es importante que Joaquín al final del pasaje, en el capítulo cerrado, el versículo 27 al 30, Joaquín es exaltado nuevamente, no es que se exalta al rey, ¿no? Pero él es puesto nuevamente en su lugar de rey y se sienta al lado del rey de Babilonia. Entonces, obviamente en este contexto vemos que la trama esta es como Israel permanentemente, a través de sus reyes, Joaquín, Sedequías, están rebelándose contra Nabucodonosor y por eso se produce
terminantemente la destrucción total de Jerusalén por parte de Nabuzaradán. Y estas son las perspectivas que nos muestran que el pueblo pagó el fruto de su desobediencia en la destrucción total de Jerusalén y un cautiverio posterior. Gracias, excelente síntesis. La verdad que voy a aprender de ustedes porque yo soy muy larguero. De ustedes una síntesis maravillosa. Bueno, gracias. Ramiro Valencia, puede ser que estés con otro grupo y te voy a pedir que enciendas tu cámara, porfa. Solamente para esta parte, si es posible. Gracias. Sí, era el grupo que al principio llamó usted. Teníamos a una dama que tenía que dar, obviamente. No importa. Bueno, dale, lo importante es que estás acá. Decime qué pasaje es para los compañeros. Primero Reyes. El segundo libro de Reyes, 17 del 1 al 23. Nosotros hemos visto que aquí es todo acerca de la desobediencia, ¿no? Entonces le hemos un poco cambiado, a pesar, no cambiado, aumentado. Caída de Samaria y cautiverio. Entonces, realmente fue al final, como hemos indicado, una desobediencia total de lo que les había indicado Jehová Dios, qué es lo que tenían que hacer. Entonces, ellos habían sido ya dichos que iba a ocurrir esto, y ellos no lo creían. Fueron sitiados 3 años y el último se los llevaron cautivo, ¿no? En resumidas cuentas, eso sería. Gracias. Gracias, Ramiro. Qué buena biblioteca la de atrás. Gracias. Norma. Gracias, profe. Nosotros somos el grupo 1. Teníamos Primera de Reyes 17. La verdad, todo el tiempo que tuvimos se nos fue proponiendo diferentes títulos que podrían mostrar la realidad que se nos muestra acá de lo que sucedió con Elías. Elías en la primera parte le anuncia a Acab que no iba a haber lluvia ni rocío por mucho tiempo, por años, y luego lo envía al arroyo de Kerit, que allá bebería del arroyo y le mandaría cuervos a que lo alimentaran. Y luego cuando el arroyo se seca, el Señor lo manda a una viuda en Sarepta, donde ella, que no tenía nada, igual también iba a sustentarlo. Y al final de la historia, la viuda también pierde su hijo, y el profeta entonces es él intercede al Señor por la vida de este hijo de esta viuda que lo había sustentado, digamos, con alimento del que no había, y el Señor le devuelve la vida a este hijo. Entonces propusimos como 8 títulos diferentes para este trabajo y escogimos el del hermano Daniel Cueva, que dice: el profeta es probado, encargado y retado. Probado por la experiencia personal que él vivió por la falta de agua y a donde le tocó retirarse para poder conseguirla. Encargado para llevar el mensaje al rey Acab, pues que era temible y solamente adoraban en ese momento a Baal. Y retado, pues una vez se va a vivir de una viuda que era supremamente pobre y que no tenía nada que darle. De todas maneras, el Señor es fiel con ellos y es retado porque la viuda se le muere su hijo y él le dice al Señor: bueno, Señor, y entonces aquí, ¿qué? ¿Me mandas aquí ahora? Esta viuda también se le muere su hijo. Entonces,
es como ese fue el título que al final escogimos, pero pues teníamos como 8 y todo el tiempo se nos fue como reflexionando en cada uno de ellos, profe. Gracias. Gracias. Estoy sorprendido de la capacidad de síntesis. Ustedes me están haciendo sentir muy mal porque me doy cuenta que en realidad todos tienen poder de síntesis y yo soy muy, muy hablador. Así que bueno, buena elección. Gracias. Esta historia de la viuda de Sarepta da para mucho, ¿eh? Podríamos hacer un curso solamente de eso. Es una historia muy fuerte. Y qué buen título que eligieron porque le dan vuelta, vieron a otra mirada, mirar la historia desde otro lado, ¿no? Gracias. Anthony Lastra, ¿de qué grupo sos? ¿De qué texto? Que pidió la palabra, profesor, fue nuestro hermano Hugo Bringas. No sé si le podrían prender a él su micrófono, sino que yo alcé la mano porque como él creo que también había alzado. Él es el que estuvo a cargo del grupo. A ver, Leticia, si me ayudas. Mientras tanto, gracias. Mientras tanto, Isidro, ¿vos hablás por vos o estás alzando la mano por otro? ¿Por vos? Dale. Hermano, bueno, buenos días. En el grupo 2 del capítulo 25, Segunda de Reyes. Ahí, pues, Judá es desterrado, pero hay un castigo de Dios ahí sobre ellos. Y pues también vemos la rebeldía que tuvieron los gobernadores, ¿verdad?, que estaban gobernando en ese tiempo. Judá y la ira de Dios estalló contra su pueblo rebelde. Babilonia conquista a Siria y se convierte en la nueva potencia mundial. Eso, el ejército babilónico entró a Jerusalén, quemó el templo, derribó las inmensas murallas de la ciudad y llevó al pueblo cautivo. Y eso, de la misma manera, también Israel, ¿verdad? Judá le fue fielmente infiel a Dios. Por lo tanto, Dios permitió que fuera destruido y expulsado de la tierra, tal y como lo había dicho en Deuteronomio 28. Y el libro de Lamentaciones, pues, describe el sufrimiento del profeta Jeremías al ver la destrucción de Jerusalén. Entonces pasan dos cosas, ¿verdad? Primero, castigo de Dios, y vemos también la infidelidad de los que habían quedado encargados ahí del pueblo de Jerusalén y Judá. Tema de fidelidad, no fidelidad, idolatría, otros dioses. En la política. Vieron, está muy metido ahí, pero todo está relacionado con política también. Exactamente. Okay. Pero es interesante ver, vieron que no es una mirada solamente individualista, sino que tiene que ver con alianzas políticas, con lo que los dioses traen consigo para querer enseñar a otros pueblos. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, sigue Jamer, y estamos buscando el hermano que mencionó Anthony, que no lo encontramos todavía, ¿no, Leticia? ¿O sí? Bueno, Jamer Arrieta, de Colombia. Vamos con tu grupo. Hola, bendiciones. Nosotros apenas alcanzamos hasta la primera pregunta porque empezamos a hablar, a escuchar varios títulos. Compartir lo que tengas. Entonces, ahí se nos fue el tiempo, pero muy rico. Tratamos de enfatizarnos en lo que es Salomón y la ascensión al trono. Y en eso fue lo que se nos fue toda los minutos ahí hablando y compartiendo con los hermanos. Y el por qué hicimos énfasis en dos cosas. Uno, en que estaba el sacerdote y el profeta. Acompañaron a la unción de Salomón. Y el otro era porque hubo un hermano que leyó también en Crónicas donde Dios había prometido que Salomón era el rey. Eso fue lo que nosotros hicimos. Nos faltó tiempo. Bendiciones, pastor. Gracias. Esa, la entronización de Salomón, es uno de los pocos textos que hay de entronización, o sea, donde se describe todo el proceso, ¿no?, que se realiza. Lo que se puede ver es, como les dije un ratito, en el ciclo de Salomón, es justamente, ¿no?, esa temática de ida y vuelta que tiene, porque es difícil la situación de aquellas personas que gobiernan. Quiero a ver, esto no es una apología, esto no es una defensa hacia las malas acciones, pero yo creo que si algo nos enseña Reyes,
como nos preguntaba hace un rato la hermana y yo intenté dar mi opinión, Norma creo que fue la que nos hizo la pregunta de lo que nos enseña este libro, es ver el tema de la complejidad. O sea, es un buen principio. Y gracias a la observación que me hizo la vez pasada el hermano Alba de Perú, Neri, y yo quiero observar, o sea, no estoy proponiendo un relativismo. Lo que quiero, o sea, me ayuda a que por ahí no se me malinterprete. Lo que estoy diciendo nada más es que es complejo. Entonces hay que considerar varios factores que hacen a la vida de la política. Entonces, a veces hay respuestas que son simplistas y son unívocas, ¿vieron? Y que piensan que se debe a una sola cosa, a un solo factor. Pero algo nos enseña el libro de Reyes, es que hay una diversidad de factores que influyen en las decisiones políticas, en las acciones. Uno. Otro tema que nos va a enseñar Reyes es que la misma historia se puede mirar desde diferentes ángulos y no por eso ser diferente, sino que como todo en la vida, de acuerdo al ángulo en el que se mire, uno va a observar más una cosa, un elemento que otro. Va a aprender más de una cosa que otro o va a tomar en cuenta más una cosa que otra. Entonces, ¿qué necesita un análisis de un libro como Reyes, pero al mismo tiempo también de la realidad actual en la que nosotros nos desenvolvemos y que queremos que el libro de Reyes nos ayude a entender? Es que no hay que caer en miradas simplistas, sino que comprender la complejidad de la realidad humana y la realidad del hecho político. Porque Reyes son libros políticos. Y nos muestra las idas y venidas a nivel personal, pero también con relación a las tensiones que hay entre los reyes. Y entonces se puede aprender de esos detalles, ¿no? Que hay estructuras políticas, estructuras sociales, que ya de por sí hacen compleja la posibilidad de poder ser bueno, por más que uno individualmente lo quiera hacer. En una estructura determinada, por más que uno quiera ser bueno, uno sea una buena persona, cuando se entra en estructuras, por ejemplo, corruptas, uno corre un alto riesgo de coparticipar de esas corrupciones. No sé si corromperse personalmente, yo creo que también, pero también de coparticipar de eso. Ahora, fíjense lo que hasta el momento, y ya te doy la palabra a Anita y Hugo, que así vamos terminando con los grupos, las contrapartes que tiene Reyes. Las viudas, fíjense las historias, ¿no? De las viudas, de los huérfanos, de las personas que tienen gestos hermosos de entrega, de confianza. Los profetas, como Elías, como Eliseo, gente que procede de espacios sencillos, campesinos, sin poder, sin ostentación, sin poder militar, sin todo atrás una estructura religiosa, vienen y hablan y proceden de una manera como no proceden aquellas personas que han sido elegidas para guiar al pueblo. O sea, la riqueza, el poder, los ejércitos, las estadísticas, no hace que las personas sean mejores. Aparentemente Reyes dice, esto al contrario, los hace ser peores. Y el daño que le hacen al resto del pueblo es sumamente grande porque sus decisiones van a afectar con guerras, van a afectar con hambrunas, van a afectar con impuestos, van a afectar con cautiverios, con exilios. Pero la señora que es viuda, o aquella persona que está con sus familiares y todo, es capaz, cuando se encuentra con hombres y personas de Dios, es capaz de ceder su vida por el bienestar de los otros. Pero los reyes absorben el bienestar de los demás para su propio bien. ¿Vieron? Es exactamente, es hermosa esa dinámica, muy bien escrito ese libro. Los libros de Reyes, está bien pensado, porque hablan la historia de los que están arriba, de todo el poder y todo. Si fuera una película, tendríamos que ponerlos en palacios, en lujos, en complot y todo. Y luego pasa la escena, pasaría a una aldea pequeñita, chiquita, y con poca gente, con pocos recursos, y con gestos hermosos de fe, con gestos valientes, ¿no? En la que se ve esto. Anita, Eugenia Ávila, 20 millas.
Bienvenida. Buenos días, pastor. A nosotros nos ha tocado Segunda de Reyes 23, del 4 al 23. Solamente hemos podido desarrollar el primer y el segundo ítem. Nosotros hemos puesto como título la limpieza que lleva a una celebración de la Pascua. La limpieza lleva a la celebración de la Pascua, la limpieza espiritual. Y en cuanto a su contexto, hemos podido ver que está primero entra el rey Ezequías, que tuvo un reino próspero, luego Manasés y Amón, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y podemos ver también que en el año 18 de reinado del rey Josías se empieza a hacer la reforma de la ley, ¿no? Y en cuanto a su contexto social, podemos ver que Israel estaba totalmente golpeado, estaba entregado a la idolatría, a la prostitución, cuando el rey a los 18 años empieza a hacer una limpieza total y radical en el reino. Eso fue todo, pastor. Bueno, nos queda poco tiempo ya, entonces vamos a seguir. Solamente pido que observen el uso de los términos que usamos. Yo sugeriría que no usemos el término limpieza cuando se está hablando de cuestiones políticas y sociales. En algunos contextos se usó para asesinar gente, desaparecer gente, ¿no? Estamos hablando de Chile, de Argentina, en algunos momentos de Perú, pero son términos que hay que cuidar cuando se habla en grupos. Entonces preferiría usar otras imágenes que refieran más puntualmente a lo que estamos haciendo. Pero en el judaísmo, en la Segunda Guerra, limpieza étnica, entonces hay términos que por ahí mejor cuidarlos, pero esto es porque estamos aprendiendo juntos y estamos bien. Sí, Hugo, y con vos terminamos. Perdón, Leticia, que ya se nos están yendo los últimos 5 minutos, pero ya termina Hugo y terminamos. El tan esperado Hugo, te estábamos buscando y al fin te encontramos, pero tenés que prender el micrófono porque no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, vamos. Ya, profesor, nosotros hemos visto el pasaje de Acab y la viña de Nabot y le cambiamos el título a El pecado de Acab frente a Nabot. Y bueno, había también otro parecer, ¿no? De que mejor era ponerle el título Elías confronta a Nabot y Jezabel, ¿no? Bueno, finalmente acordamos que era el pecado de Acab en sí, ¿no? Lo que está enfocando el capítulo con 4 principales figuras, ¿no? que aparecen aquí en la narrativa, que son el rey Acab, ¿no? Su esposa Jezabel, Nabot, ¿no? El siervo, el hombre del pueblo, ¿no? Que tenía su viña al lado del palacio, ¿no? Entonces el rey quiere esa viña y se pone como una actitud de niño, ¿no? Se pone como engreído a llorar y su esposa lo ve, la Jezabel, ¿no? Que era una reina muy perversa, ¿no? Que venía de los sidonios y ellos adoraban a Baal y todo, y había introducido toda esa adoración a Baal en Israel. Ese era el contexto, ¿no? Dentro de en ese tiempo, ¿no? Y el pueblo venía también estaba bien empobrecido porque venía de una sequía, de guerras, y era un reinado prácticamente de acá, bien oprimente, ¿no? Para los pobres. Y en este caso se ve el abuso de esa autoridad que hace primeramente Jezabel, ¿no? Que trama toda esta perversidad para poder matar a Nabot, ¿no? De usar a unos falsos testigos y proclamar ayuno y todo eso para matarlo, ¿no? Asesinarlo. Y así Nabot se hace ilegalmente, ¿no? De esa viña, ¿no? Y después viene el profeta, ¿no? Y lo confronta, ¿no? Lo confronta y le da un juicio, ¿no? A ambos, ¿no? Pero al final se ve que, bueno, que acá se arrepiente, ¿no? Y Dios tiene misericordia un poco de él, ¿no? Dice que no morirá en esos días, pero sí le extiende el juicio también para toda su familia, ¿no? Que no iba a tener heredero, nada, va a tener unas consecuencias graves. También Jezabel, ¿no? Que sería muerta de manera que los perros iban a comer y se cumplió, ¿no? Totalmente todo eso, ese veredicto, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido ver, ¿no? La trama principal y lo principal que vemos aquí es la injusticia, ¿no? Y el abuso de autoridad. Esa es la conclusión que sacamos de este tema. Amén. Gracias. Y la historia, el título que le pusieron está bueno por ese lado. Está bueno. Habría que, en vez de llamarle La Viña de Nabot, que es un nombre neutro, un título neutro, no dice nada. Es un caso de abuso de poder, de maltrato, pobre señor.
que le hacen todas las desgracias por sacarle la tierra, ¿no? Y el capricho de un rey. Los escritores de Primera y Segunda Rey de Samuel, son unos genios. Escriben, son muy buenos para describir las situaciones y nos hacen ver, por ejemplo, que lo hacen llorar, que está caprichoso, se enferma, porque se ha encaprichado. Es un rey, tiene todas las cosas y se encapricha por esto. Y la esposa que hace, va y dice, ay, sí, mi amor, dale, vamos a hacerlo, ¿no? Toda esa maldad disfrazada por capricho. Es que el poder, hermanos, cuando es desmesurado, cuando no está llevado en estructuras saludables, donde hay mecanismos de control, a cualquier persona, la más buena, la puede llevar a hacer este tipo de cosas. Entonces hay que pensar este tipo de cosas profundas. Bueno, gracias. Gracias a todas, gracias a todos. Ha sido una bendición estar con ustedes. Voy a estar retroalimentando sus participaciones allí. Espero que esta experiencia de cierre, más o menos, para que tenga un tiempo de encuentro, haya sido saludable. Seguramente van a haber otras oportunidades para poder estudiar y ver otras cosas más extensamente. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a los hermanos y hermanas de toda América Latina que están participando acá, y gracias otra vez a Sociedades Bíblicas Unidas por la oportunidad de poder compartir con ustedes, y particularmente a Leticia por su soporte y su paciencia.